Bueno, vamos a retomar con la siguiente mini mesa, digamos. En realidad somos todos una mesa. Eh, Ahorita le vamos a dejar la palabra a Raúl Rodríguez Freire, quien es profesor en la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. No tengo una semblanza de Raúl, pero se ocupa de literatura latinoamericana contemporánea, de teoría literaria. Tiene un libro, creo, importante sobre literatura latinoamericana, pero con el latinoamericana tachada. Buena parte del libro es sobre Roberto Bolaño, que se llama Sin Título, no, ¿cómo se llama? Sin Retorno, perdón. Y Raúl vino aquí también invitado por el seminario y nos empezó a presentar un trabajo que tenía en proceso sobre la condición intelectual, ¿no? Y el trabajo académico. Y de ahí incluso, digamos, le editamos un artículo en la revista del Centro de Poética, Ta Poética, y a partir de ese trabajo, de hecho, el artículo está retrabajado en un libro que Raúl publicó en una editorial que además creó junto con Mariluz Estupiñán, que se llama Mímesis, y el libro se llama La condición intelectual, informe para una academia. La editorial juega mucho con las formas del ensayo, también tipográfica del ensayo. Desgraciadamente ya se vendieron todos los ejemplares que trajo acá. Si lo quieren mirar, tengo mi ejemplar, se lo puedo pasar, y sin más le voy a dejar la palabra. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al seminario, a Esther, a Eugenio por la invitación, a todas y todos ustedes por estar acá también. Efectivamente, como dice Eugenio, el texto de la condición intelectual tiene una primera versión que fue la que presenté de manera general acá, y que esa versión se terminó en un libro, lo envié a una editorial y no respondieron, por suerte. Porque eso fue lo que nos llevó a crear una propia editorial, porque nos tomamos en serio esta idea de Benjamin, que no se trata de lo que se trata de alterar los medios de producción intelectuales, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó a crear una editorial. De ahí voy a hablar un poco de lo que implica esa editorial también. Pero deben señalar, en primer lugar, que esta presentación se enmarca dentro de un proyecto muy ambicioso y grande que puede tomar varios años, que se llama Antropología de la Ficción. Y Antropología de la Ficción tiene una primera parte que de manera tangencial voy a tocar ahora, y que tiene que ver con formas de la ficción en el derecho, en la literatura y en las finanzas. Porque esas tres formas de la ficción atraviesan la universidad neoliberal. Eso es lo que me interesó. Y eso uno dice, ¿qué tiene que ver la ficción con el derecho y las finanzas con la universidad? Bueno, la universidad, cuando surge en el siglo XII-XIII, en el alba del siglo XII-XIII, toma su modelo de lo que hoy día conocemos como universitas, ¿no? Que mucha gente cree que universitas es el conocimiento universal. No, universitas es gremio, porque los primeros universitarios toman su modelo del ámbito laboral, y porque las primeras universitas son de artesanos. Entonces todos los artesanos se reúnen en un gremio y piden una personalidad jurídica para poder actuar como gremio. Y una personalidad jurídica es persona ficta, ¿no? O sea, operan como si fuesen una persona. Por lo tanto, la universidad es una de las formas de las ficciones legales, ¿no? Eso es lo que me interesó, que hoy día en Estados Unidos y en Chile de manera muy evidente, las matrículas de los estudiantes y el pago de los estudiantes esté en el mundo de la finanza, da cuenta de lo que Marx llamaba el capital financiero. Es algo que también me interesa. Entonces, por un lado tenemos una ficción legal que le da estructura y normativa a una universidad, y por otro lado una ficción financiera que es la que termina transformando la universidad. Y en ese camino me interesa lo que hace la ficción literaria, o sea, cómo la ficción literaria se puede oponer a estas dos ficciones.
Entonces la condición intelectual terminó siendo fagocitada por esta antropología de la ficción, que después va a tener otra parte porque me interesa cómo en culturas no occidentales operan con la ficción. Hacia el final de la presentación vamos a ver qué se entiende por ficción, ¿no? Que es clave. En cuanto a mímesis, efectivamente, así como Iliana dijo, lo que me interesa es cómo a partir de mi trabajo con el afuera de la academia interpelo a la academia. En un principio decía, es muy difícil hablar después de la presentación que tuvimos, ¿no? Hay dos cosas que me dejaron muy marcadas, principalmente porque antes de dedicarme a la literatura, trabajé en Villa Grimán, Chile, y mi trabajo consistía en entrevistar a sobrevivientes de la dictadura. Y mi trabajo concluyó cuando un par de entrevistas me dejaron muy mal anímicamente, ¿no? Pesadillas. Yo llevo casi 4 años, no puedo continuar con este tipo de trabajo. Entonces, bueno, para ponerlo en contrapunto, a mí me interesa interpelar la academia desde adentro. Y digo desde adentro porque para mí la universidad es un espacio político clave para el orden neoliberal, ¿no? Willy Thayer, en un famoso libro que se llama La crisis no moderna, la universidad moderna, dice: la sociedad habla universitariamente, ¿no? Por lo tanto, la universidad estructura nuestras hablas dentro y fuera de la universidad también. Entonces, a mí me interesa cómo podemos transformar esta universidad que tenemos, sabiendo que ocupa un lugar central para la reproducción del capital. Y ahí fue que llegué también a pensar nuestras formas de trabajo y nuestras formas de escritura. Así que bueno, dicho eso, comienzo con el texto. Primer punto. A partir de la crisis del trabajo ocurrida en los años 70, provocada principalmente por la automatización microelectrónica, el neoliberalismo comenzó a elaborar las condiciones para transformar a cada trabajador en un empresario. Michel Foucault adelantó tempranamente una lectura de esta mutación, aunque no consideró su efecto en el medio cultural. La figura del intelectual no solo fue alterada, sino que posibilitó una forma laboral que hoy está a la base del mercado y la producción cultural. Tratándose de lo intelectual, incluyendo aquí a escritores y artistas, la universidad y el ámbito de la producción y reproducción del saber no podía quedar al margen de este proceso. Es más, la universidad ha mutado junto con las formas de trabajo, por lo que hoy deviene un espacio clave para la producción de una subjetividad ad hoc a la necesidad del capital. Si tuviéramos tiempo, podríamos revisar de qué manera el modelo fabril creado por la empresa automotriz Toyota, bajo la dirección de Taishi Ohno, es hoy el modelo de gestión universitaria. Ohno es el creador del llamado Just in Time, lo que en Chile se conoce como titulación oportuna y en México como eficiencia terminal, tiene su base en esa producción justo a tiempo, Just in Time, que para que sea tal debe eliminar la grasa, esto es, todo aquello que no contribuye directamente al producto final. De ahí entonces la remodelación de planes de estudios que eliminan lo que no contribuya directamente a la titulación rápida y efectiva de un abogado, de un médico, de un filólogo, etc. Por cierto, las evaluaciones que los estudiantes realizan de sus profesores también surgen de la Toyota, que quiso consultarle a sus clientes si el auto comprado cumplía con sus expectativas. De manera que el sistema de acreditación de las universidades no acredita la calidad de una carrera o de un posgrado. Por el contrario, lo que se evalúa es si cumple o no con lo ofertado. En otras palabras, el sistema de acreditación de la calidad, que tiene sus antecedentes en la estandarización de la producción de balas requeridas durante la Segunda Guerra Mundial, el sistema de acreditación, da cuenta de la soberanía del consumidor. Y ello tanto para las universidades públicas como privadas. Bajo tal escenario, entonces, debemos preguntarnos por las condiciones de nuestro trabajo y sus formas. Aún más cuando la calidad, el sistema de créditos transferibles, que homogeneiza, por ejemplo, el ping-pong con la física cuántica o la crítica literaria marxista, y las exigencias de su publicación indexada, borran cualquier singularidad del saber y su transmisión. 2. La figura del intelectual es, como el autor, una figura contemporánea a la revolución industrial y despunta de manera sólida paralelamente al fordismo. Contrariamente a lo que se ha afirmado una y otra vez,
y el intelectual no constituye una posición heterogénea al pueblo, ni se sustrae a este. Tampoco es o fue el portador de una misión universal. Menos aún es o fue el garante de un pensamiento libre de pertenencias, características todas que Franco Bifo Gerardi le endilga a la posición del intelectual. El intelectual tuvo, antes de la revolución industrial, características todas estas que Franco Berardi, el intelectual, que según Franco Berardi, el intelectual tuvo antes de la revolución que la microelectrónica produjo en el ámbito de la producción, inscribiéndolo ahora sí en el espacio del capital. Para el derecho, la figura moderna del autor, y el intelectual es un autor, opera como una marca y como tal, señala Richard Posner, garantiza la calidad estándar de un producto que busca, como los autos de Ford o las ampolletas de Edison, su público. Cito a Posner. Igual que nombrar a un fabricante, nombrar al autor es asociar a un producto un sello prestigioso que se espera atraiga al consumidor. En la moderna sociedad mercantilista de las obras intelectuales son bienes de consumo nuestros productos. Para Posner, el mercado de creaciones desplazó la autoridad anónima que durante siglos se sustrajo a las exigencias de originalidad. Es más, hubo épocas donde quienes firmaban una producción intelectual no eran quienes la escribían, sino quienes le otorgaban autoridad o quienes la encargaban. De ahí que la demanda de originalidad, dice Posner, es un fenómeno económico que se produce en un lugar y en un momento concreto, el despegue del capitalismo. Situación en la que se romantizó con la figura del artista. Esta dificultad entonces para reconocer la creación intelectual como un producto económico, más allá de su lugar en lo cultural, ha contribuido a ocultar las formas de explotación de un trabajo cuyo autor ve como improductivo, pero no así los empresarios a quienes le entrega su producto. De manera que la literaturización de las formas de vida revolucionarias que buscaba Walter Benjamin no ha tenido lugar, dado que el autor no ha transformado el sistema de producción, más bien se ha ajustado a él. Cuestión que ha permitido no solo la mercantilización, sino la capitalización de la vida, o, en términos contemporáneos, ha permitido la transformación del autor en capital humano. 3. Teniendo este escenario entonces como telón de fondo, se hace insoslayable reflexionar sobre las posibilidades y los límites del trabajo intelectual contemporáneo, poniendo énfasis en la forma, y aquí me interesa la palabra forma, en la que la universidad se ha visto afectada. Siguiendo a Walter Benjamin en su ensayo El autor como productor, podemos muy bien considerar la condición obrera del intelectual universitario, sujeto a la evaluación y medición constante. Aquí hay algo que yo no he trabajado aquí, pero lo que he estado mirando también es cómo esta condición post-fordista, es decir, de flexibilización, se está viendo reinscrita en un escenario neo-taylorista. Los universitarios, los profesores precarios, por ejemplo, tienen que firmar tarjeta, hacer clase por número de alumnos, o sea, se lo contratan no para hacer un curso, sino para hacer clase a 100 personas. Son varios los mecanismos, digamos, de medición de nuestro trabajo, ¿no? Ello dado que la circulación de lo que, por ejemplo, se denomina teoría crítica, también se desarrolla con un mercado bajo sus propias lógicas, con productores y consumidores entonces que operan bajo la lógica de la teoría del valor esgrimida por Marx, con lo cual se abastece la acumulación de capital a medida que se lo critica. Empero, no se trata de condenar esta situación, sino de explicitar la ambivalencia del lugar del intelectual crítico bajo la condición universitaria neoliberal. La universidad, por tanto, también sería uno de los terrenos principales de la resistencia, en donde el concepto de lo común y de medios alternativos de difusión del saber podrían esgrimirse como armas para librar la batalla en contra de la mercantilización del pensamiento crítico. Ello implica entonces una preocupación por el modo en que publicamos, teniendo en cuenta que publicar no se restringe a enviar un texto a una revista o a una editorial. Tampoco me estoy refiriendo al contenido de lo que publicamos. La forma, tal como quiero entenderla, tiene que ver con las condiciones materiales, a saber, con la página, la tinta, la tipografía, el diseño, la diagramación, así como la circulación. Asunto de la segunda parte de esta presentación. Y aquí tengo un epígrafe. La forma es un modo de existir. Simón Rodríguez. 4, entonces, continuando. ¿En qué momento las revistas de crítica universitarias dejaron de ser críticas y comenzaron a ser solo universitarias, perdiendo en diversidad estilística lo que ganan en estandarización?
Hoy todas las revistas se han homogeneizado bajo la lógica de la indexación. Respondo a partir entonces de mi propia relación con el referato ciego, ¿no? La mayoría de los dictámenes que he recibido suelen colocarme en la posición de ensayista, porque, aventuro, ven en ella la posibilidad de un artilugio con el cual efectuar rechazos o solicitar modificaciones en pos de mantener la supuesta imparcialidad requerida por cierta forma de entender el trabajo académico y su circulación. Ello, como señaló Adorno, a quien cito, de acuerdo con el modelo primigenio de las proposiciones protocolarias que pretenden, dice Adorno, que el contenido siempre ha de ser indiferente a su exposición, la cual será convencional y no sometida a las exigencias de la cosa, dice Adorno. Entonces, la tríada introducción, desarrollo y conclusión debe exponer, luego del resumen y las palabras claves, hipótesis, marco teórico, revisión bibliográfica, el famoso estado del arte y metodología. Ficciones en las que el habla en primera persona cede su lugar a un imaginario nosotros que adquiere existencia mediante el referato ciego que de manera libre y voluntaria protege lo expuesto de la injerencia de la forma. Cualquier modificación de esta preceptiva, término que empleo en el sentido literario, deberá ser justificada si se teme ser objeto de una ceja inquisitoria, dueña de la facultad de solicitar expurgaciones al por mayor. Todo impulso expresivo, dice nuevamente Adorno, en la exposición pone en peligro, por el instinto del purismo científico, una objetividad que, según dice, se producirá con la retirada del sujeto. Y luego Adorno, a las formas como a meros accidentes acerca el espíritu cientificista al espíritu tosudamente dogmático. Si bien las evaluaciones que me han hecho por lo general ven al ensayo como una forma de escritura periclitada o carente de seriedad, los cultores del paper se resisten, como diría Blanchot, a interrogarse sobre la forma que su escritura adquiere de la tradición, porque seguramente creen que los artículos científicos que producen gozan de un aura que por sí sola le endilga a la exposición rigor teórico y metodológico, razón por la cual no deben preocuparse ni siquiera por el lenguaje empleado. El aséptico nosotros lo reduce a mero medio de comunicación. Pero aquí pensar, continúa Blanchot, lo cito, equivale a hablar sin saber en qué lengua se habla, ni de qué retórica nos servimos, sin ni siquiera presentir la significación con que la forma de este lenguaje y de esta retórica sustituye a aquella sobre la que quisiera decidir el pensamiento. Hasta ahí Blanchot. Tengo una especie de sentencia. El contenido jamás abolirá una forma, ¿no? Parafraseando a Mallarmé. Imposible entonces que el paper y los artículos llamados científicos o académicos se abstengan de alguna. La tienen, pero como ha devenido horma, la ignoran. Estructura fija y secuencial, lenguaje formal, regla de composición y redacción en presente estandarizan su escritura, encargada de analizar o describir un objeto dividido, como recordó Adorno que añoraba Descartes, cito, en tantas partes como sea posible y requiera su mejor solución, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos. La disertación académica entonces tiene así una pauta o un molde y como tal es una construcción, una pobre construcción que ha de aplicarse indistintamente al objeto del que se quiera hablar. El resultado es una forma invariable y naturalizada, ciega a su técnico principio de composición y a sí misma. Por ello es, para sus guardianes, la forma. Y aquí yo pongo en cursiva la. 5. La, en cursiva. La forma responde a un modo de comprender el trabajo académico que no ha hecho su aparición de la mano del neoliberalismo, como se señala de vez en cuando, aunque es cierto que con él se ha vuelto dominante. Esta escritura, que asume el formato de la disertación académica, que le debe mucho a Petrus Ramus o a Pierre de la Ramée, oblitera cualquier efecto estético y poético porque considera, como dice Genet, todo lo que no es útil, en particular porque considera que todo lo que no es útil es perjudicial. Se trata de una mutación que es consustancial a la emergencia de la universidad moderna, cuya arquitectónica franco-alemana ha sido replicada o remedada con múltiples variaciones por todo el orbe. Conocido es que dos son los modelos que para Europa la fundan, el napoleónico y el humboldtiano. Ambos emergen, como señaló Friedrich Kittler, al alero del desarrollo de una tecnología que terminaría enseñoreándose tecnocráticamente de la universidad y sus hablas. Cito a Kittler.
La temprana universidad moderna se había apoyado tan fuertemente en los libros impresos que todas sus multilingües interrelaciones, tan fuertemente en todo la temprana universidad moderna se había apoyado tan fuertemente en los libros impresos, en todas sus multilingües interrelaciones, que la emergencia más bien simultánea de dibujos técnicos de construcción, igualmente infalibles, escapó a su noticia. Letras, cifras y diagramas, en su triple combinación formulaica, probaron ser demasiado ajenas para los humanistas, quienes, vemos hoy, con ingenua celeridad, se desentendieron de sus implicancias como si aquello no les incumbiera. Cito nuevamente a Kittler. La combinación, sin embargo, de tipos y grabados en madera o cobre permitió la visualización científica a un nivel de precisión inaudito para griegos y monjes. La tecnología como ciencia fue tan solo el resultado siempre de expansión de esta alianza, y la Escuela Politécnica de Carnot y Monge, fundada en 1794, fue su más temprana instauración institucional. Y esto es lo que sorprende. Y un brillante joven estudiante de todas estas matemáticas técnicamente aplicadas, un tal Bonaparte, invadió, equipado con la artillería pesada de Satanás, la vieja Europa. Desde esa época, agrega Kittler, las universidades a ambos lados del Atlántico han tenido que vérselas con los ingenieros, que han hecho de su lengua estandarizante, publicada al ritmo de la publicación en cadena, fordista-taylorista, la ratio del trabajo intelectual. 6. Ello es lo que permite entonces, como señaló tempranamente Walter Benjamin, escribir sobre temas revolucionarios sin que la lógica de la forma sea puesta en cuestión. Al contrario, escribiendo sobre marginalidades, metafísica, capitalismo, decolonialidad, democracia, aporías o el sur global, se la puede abastecer sin alterarla. Respetando su código, la forma asimila sin dificultad hasta los contenidos más radicales, neutralizándolos al momento de circular codificados, esto es, normados, como parte de la oferta del mercado académico internacional. Por ello, creo que uno de los principales problemas con el que nos enfrentamos es precisamente la dificultad para reimaginar el futuro, a contrapelo de la lengua estandarizada, y ello en todo el mundo, pues habitamos de manera fundamentalista el presente. Si el etos del recurso al ensayo, como ha escrito Alberto Giordano, se corresponde con un estilo de vida académica inconforme y disidente, entonces el paper también da cuenta de un estilo de vida, aunque esté derivado de una posición acomodaticia y dócil que solo emplea la crítica en beneficio propio, es decir, personal, y emprendedor o capitalista. Se trata de dos modos irreconciliables, aunque dables de coexistir, del trabajo intelectual. Trabajo que a través del ensayo contribuye con mayores posibilidades a la transformación de la sociedad y de uno mismo. Ya ni siquiera las nuevas revistas combativas logran resistirse a este impasse, que tiende a axiomatizar con cierta facilidad las escrituras que no se plantean de plano a contrapelo. 7. La pregunta que surge entonces, ¿para quién o para quiénes se está escribiendo? Si se es complaciente con lo que el filósofo chileno Patricio Marchand llamaba la interpretación técnica del pensar, la respuesta no es muy difícil de encontrar. Por supuesto que uno no publica únicamente en revistas, de que hago un juego entre paperizadas y pauperizadas, ¿no? El paper es una pauperización, ¿no? Por supuesto que uno no publica únicamente en estas revistas pauperizadas, ni algunas de estas dejan de traficar de vez en cuando ensayos que logran escapar al formato impuesto por la indexación y vigilado por el referato, es decir, por nosotros mismos. Tampoco uno abandona lo que podría llamarse géneros menores de la crítica, como la reseña, la traducción, la entrevista, por no hablar de la ficción teórica. A pesar de su radical desconsideración por parte de la metodología impuesta por la Comisión Nacional de cada país, CONACYT, Colciencias, CONICET, completamente ciega a su relevancia para la circulación de los saberes, resistimos y resisten estas revistas. De la misma manera existen revistas que, operando formateadamente, no se han deshecho de una política editorial clara y definida, logrando publicar números con ensayos e incluso artículos muy relevantes para la discusión contemporánea. Pero se hace evidente la creciente reducción de espacios de circulación heterogéneos, por lo que debemos aventurarnos a la ofensiva. Actuamos o desapareceremos. Bajo este escenario, entonces, el ensayo y la defensa de las revistas independientes y de las editoriales independientes adquiere un carácter anacrónico y político al situarse a contrapelo de una escritura que prácticamente se resiste a pensar y que además se la intenta imponer como la forma por excelencia de la reflexión académica e intelectual,
llegando incluso a colonizar la escritura de las tesis. Acatar la interpretación técnica del pensar equivale a pensar técnicamente, publicativamente, obliterando el tiempo que requiere el trabajo del pensamiento, un tiempo fagocitado por la velocidad con la que se nos obliga cuando se toma por medida el trabajo de las llamadas ciencias duras, acostumbradas por lo general a medir el impacto exorbitante de su productividad mediante el número de citas, ¿no? Lo que se llama el factor de índice H. 7. De ahí el interés por resaltar la multiplicidad de las formas y a la forma, y ahora resalto forma, y a la forma misma, aventurando a experimentar el ensayo no solo mediante una escritura abierta, fragmentaria, discontinua, relativa, contingente, antisistemática y parcial, como propusiera Adorno. Si con cada ensayo se reinventa la forma sin norma del género, al decir de Bando Nascimento, un crítico literario brasileño, ello se debe a que es más que un modo de resolver, y aquí cito a Adorno, la tensión entre la exposición y aquello expuesto. Si solo a esto se redujera, que en todo caso no es poco, estaríamos desaprovechándolo inconvenientemente. Y de hecho, ello es lo que ha ocurrido, porque es el contenido, incluso bajo la idea de texto, la idea bartesiana de texto, el que continúa cobrando mayor relevancia. Cuando Adorno señala que el ensayo es más dinámico que el pensamiento tradicional, pero al mismo tiempo, en tanto que construcción de una sucesión también es más estático, acepta sin problemas la rutinización de la forma tradicional de la escritura, domesticada por fuentes, Timing Roman 12, por ejemplo, es decir, fuentes y tamaños, márgenes, 12,5 arriba, 12,5 abajo, 3 al lado izquierdo, 3 al lado derecho, y un uso fijo y lineal del espacio, domesticación a la que sin discusión por lo general nos plegamos. Los tipos, ya lo sabía Simón Rodríguez, las tipografías, no solo vehiculizan el pensamiento de una lengua, son una forma de pensamientos en sí mismos. En Sociedades Americanas en 1928, cómo serán y cómo podrían ser en los siglos venideros, que cuenta con varias reediciones, ninguna igual a otra, que se acaba de publicar aquí en México, las 5 que existen. Ninguna de estas reediciones, ninguna igual a otra, ni en cuanto a la exposición, ni en cuanto a lo expuesto. En esos libros se ensaya un uso radical de la página. Vale la pena este bello libro de Rodríguez. En Luces y Virtudes Sociales, otro libro de 1840, llama directamente la atención del lector respecto, dice él, de la forma que se da al discurso, explicitando el empleo de tamaños, minúsculas, mayúsculas, puntos, guiones, fuentes, cursivas, paréntesis de todo tipo, centrados, separaciones y espaciamientos. La puntuación y el espacio, es decir, el soporte en el que se inscribe sus signos, no deben serle indiferente a la escritura que se resiste, como diría Adorno, a la dogmatización del contenido. En Rodríguez, en Simón, la forma como ensayo tiene un desarrollo magistral, aunque bastante olvidado, quizá por su misma radicalidad, la que debe reinscribirse en nuestro presente de cara a nuestro futuro. Quizá solo en The Telephone Book de Vital Ronell volvemos a ver una preocupación tan manifiesta como la de Simón, también John Cage, por cierto, lo que hace de sus libros verdaderas monstruosidades del pensamiento. Pero es evidente que en el primero, en Simón, el uso de sus manos no se redujo, como en Ronell, al buen uso del aparato, en este caso del computador. Con sus conocimientos de tipografía, Simón Rodríguez fue durante 3 años cajista en Baltimore, que era la antigua forma de imprimir libros. Simón Rodríguez debió ensayar sus propias formas, montando una y otra vez sus páginas, que soportarán constelaciones singularísimas, completamente heterodoxas para sus lectores e incluso para los nuestros. Los libros de Simón Rodríguez son verdaderas bellezas, ¿no? Cada página se compone de una manera distinta. Con todo, son 2 rarísimas excepciones, Ronell y Rodríguez, que llevan a que uno se pregunte por la efectividad de la distancia entre la escritura universitaria y la escritura literaria, que hoy no responde más que un modo neoliberal de considerar el trabajo intelectual, que ve en la preocupación por la forma un innecesario y perturbador ruido que como tal se busca silenciar. 8. La materia del ensayo, por tanto, no debe limitarse a su modo de exposición, si por este solo ha de entenderse la presentación no tradicional de lo expuesto. La materia es, además del lenguaje y el estilo, los soportes, los tipos, el instrumento con el que se escribe, pluma, lápiz, máquina o computador, y la página. Tampoco creo que el ensayo deba reflejarse a sí mismo, como dice Adorno, en todo momento. Reflexionar sobre el ensayo como forma no basta para desautomatizar la escritura.
Esta tarea debe suplementarse con la forma como ensayo, que busca subvertir la lectura codificada linealmente sobre un espacio de inscripción o literado. 9. Cualquiera que escriba a mano conocerá la diferencia con la máquina o el computador, que requieren de un tiempo de inscripción distinto para que el pensamiento se aloje en una página. Quien ya solo escribe en el computador o en el teléfono, imagine lo que habrá implicado hacerlo con pluma y tinta, moviendo el brazo una y otra vez, evitando chorrear una y otra vez. Y si alguien escribió en ella, como recordó recientemente Fernando Aramburu, sabrá que la máquina de escribir, cito, se llevaba a matar con los signos ortográficos, tanto que obligó a producir una nueva profesión, la dactilografía. ¿Y qué decir de su entrañable voz, que, cito nuevamente, la hacía inadecuada para el trabajo nocturno donde hubiera vecinos? La dilación de la que Mallarmé es un maestro, como podrá corroborar quien lea incluso sus escritos aparecidos en periódicos, de los que Crisis de Verso es uno de los más importantes y provocativos, pues recordemos que en él leemos: la literatura sufre aquí una exquisita crisis. La dilación, digo, es distinta si se la ha de escribir a lápiz, a máquinas o en computador. De manera que lo que escribimos depende, y en no menor medida, de la herramienta con la que lo hagamos. Carteándose con Henry Koselleck, que le había señalado que su escritura posiblemente se modificaría con la máquina que acababa de comprar, pues inmediatamente percibió sus nuevos giros idiomáticos, Nietzsche le respondió, aunque teniendo presente no la máquina sino su lápiz, dice Nietzsche, que las herramientas de escritura trabajan en nuestros pensamientos, lo que hace de ellas verdaderas prótesis al articularse con la mano y el cerebro. Pensamos con el cuerpo. De ahí que Aramburu pueda concluir certeramente que el instrumento determina la manera tanto de concebir la escritura como de ejecutarla, afectando así lo que se escribe. Si bien ya no trabajamos casi con lápices o máquinas, su uso o el recuerdo de su uso nos permite reconocer que el computador no afecta menos el pensamiento y la escritura. Se trata de un aparato que cuenta con una impresionante cantidad de aplicaciones, incluyendo la autocorrección, y si no encontramos la aplicación que queremos, la podemos instalar fácilmente. Quisiera resaltar una de las que nos ofrece el computador. Entrados en el siglo XXI, la memoria cultural digitalizada nos provee de una fuente inagotable de tipografías. Voy a mencionar algunas. La Batmo Jingler o la Ritz aluden claramente a los anuncios publicitarios, mientras la Breitkopf Fracture o la Gutenberg Bibel reproducen respectivamente la tipografía de la primera Biblia impresa con tipos móviles y los cuentos de los hermanos Grimm. Sin curvas ni diagonales es la Bim Crowell de 68, diseñada especialmente para pantallas de rayos catódicos, esto es, para computadores. Por el contrario, la enorme Shadowette reproduce la tipografía del western, así como el stencil, la escritura de los muros de las calles. La Pointer, por su parte, es la más empleada por los periódicos, lo que da cuenta de su sobrio y tradicional diseño, que contrasta con el de la circular Theo van Doesburg o con la recta de Steele. Hay letras humanistas, así como hay letras grotescas, computacionales o comerciales. Un riquísimo reservorio que hemos desaprovechado al asumir de modo natural un reducido número de fuentes, como si estas fuesen lo único que tenemos a mano, ¿no? O en el computador para escribir. Cada tipo constituye una determinada forma de inscribir el pensamiento sobre un soporte, incluyendo la muy real página virtual, lo que hace de la tipografía un medio para corroborar la mutabilidad de las ideas y de las formas. Que generalmente escribamos con Times New Roman, quizá la más empleada en el mundo académico, junto a la Arial y la Calibri, se debe a que viene codificada, es decir, por defecto, por la mayoría de los software, por lo general ya instalados al momento de comprar un aparato. La Times New Roman fue diseñada a inicios de los años 30 del siglo pasado a solicitud del diario londinense The Times, que se la vendió Monotype, que a su vez se la vendió Microsoft. En su número 14, la Times New Roman es la letra oficial de la diplomacia estadounidense. Las tipografías tienen su historia y su invención, recordó Willem Flusser. Las tipografías tienen su historia y su invención, dice Flusser, decidió durante la era moderna la disputa por los universales a favor de los realistas, transformándose así en el soporte de la ciencia moderna. Sus usos portan sus huellas. Para la diseñadora Ellen Lapton, cito, las palabras escritas adquirieron su forma
a partir de los movimientos del cuerpo. Los primeros tipos se modelaron directamente a partir de las formas de la caligrafía. Sin embargo, los tipos no solo son gestos corporales, son imágenes manufacturadas y diseñadas para ser reproducidas infinitamente. No obstante, no fueron pocos los que intentaron componer, como Geoffrey Tory, tiene un famoso libro de tipografía del siglo XVI. Tory intentó componer la anatomía caligráfica a partir de la anatomía humana, buscando en ella sui generis estándares de proporción. Pero esta caligrafía corporal desaparecería con la emergencia de la combinación de letras, cifras y diagramas, que fomentará el empleo de rígidas cuadrículas para su diseño, matematizándolas. El desarrollo posterior de la tipografía, agrega Lapton, radicalizará esta distancia con el cuerpo mediante un alejamiento cada vez más abstracto respecto de la caligrafía manual. El siglo XX irá aún más lejos con la mecanización de la tipografía, que no es sino un alejamiento de la caligrafía. Primero con la masificación de la máquina de escribir, creada en el último tercio del siglo XIX, y luego de la computadora, que solo necesita de los dedos, de los que el siglo XXI incluso podría prescindir. Hoy día podemos dictarles a los computadores, ¿no? A esta aparente deshumanización, que en realidad deberíamos llamar descorporización, se debe sumar la invisibilización del cuerpo sobre el que escribimos, la página, de la que Mallarmé fue su primer impugnador. La página es una superficie en la que la lectura formateadamente se sigue, como ha señalado el poeta Octavio Armand, en extensión y no en espacio. Razón por la cual el espacio, soporta la materialidad con la cual se escribe. Mallarmé lee la página, no la escritura. Encerrado en su casa, como lo imaginaba Benjamin, Mallarmé habría alcanzado, dice él, una armonía preestablecida con todos los acontecimientos decisivos por aquellos días en la economía, la técnica y la vida pública. Benjamin se refiere a la influencia que tiene el periódico en la poesía y en la escritura de Mallarmé. ¿Cómo lo hizo? Subvirtiendo el espacio en blanco que recibe la escritura, que había encontrado su refugio en el libro impreso, donde llevaba una vida autónoma. De allí, dice Benjamin, será cruelmente arrastrada a la calle por los anuncios y sometida a las brutales heteronomías del caos económico. Esta sería la severa escuela de donde Mallarmé tomó su forma. Eso, 11. Voy terminando. Creo que ha sido Octavio Armand quien con más fuerza ha resaltado el lugar del espacio en la producción de una forma. En un ensayo de ensayo, que lleva por provocativo título Contra la página, la perfora, además cada página está perforada, señala que la definición de texto, cito, se ajusta a una estricta combinatoria de posibles o hasta probables relaciones entre lo articulado y las maneras de articularlo, entre signos y número, orden, tipo de signos, designio. O sea, dice él, se suele excluir sistemáticamente, por estimarse no significativo, cuanto no entre literalmente en lo literal. La página, continúa, en sí dice algo, dice la página donde se dice. Esa totalidad, síntesis, no suma de página y palabra, es el texto. Es genial porque le da una vuelta a Barthes. Su supresión dobla la supresión del cuerpo adelantada por la mecanización de la tipografía moderna. Pero esta supuesta descorporización es en realidad falsa. La escritura de Clarice Lispector está ritmada por su respiración. Así como la frase de Roberto Bolaño sigue la cadencia del fumador. Respiración y cadencia que la página tolera porque es su receptáculo. Se trata de un soporte que quienes reflexionan sobre la materialidad por lo general obliteran al no interrogarse por la superficie en la que elaboran su propio trabajo. Como el óleo, la cera o el material del grabado que en el Timeo refiere Platón, se podría señalar que la página es una especie de jora. Esto es, dice Platón, una cierta especie invisible, amorfa, que admite todo y que participa de la manera más paradójica y difícil de comprender lo inteligible. En su superficie externa, el texto ya no puede seguir siendo solo una preocupación del editor, ni del crítico si el interés estriba en la significación de lo interno. Si lo consideramos como lo que materialmente es, papel, que es lo que han hecho Margareta de Gracia y Peter Stalybras, debemos considerar entonces la capacidad de la página, su fuerza de absorbencia, que elude las dicotomías que tradicionalmente se emplean para leer un texto, exterior-interior, forma-contenido, apariencia-realidad. Dicen ellos, solo gracias a esta característica absorbente del papel, solo gracias a esta característica el papel es permeable a las manchas negras de la tinta. En suma, el papel retiene las huellas de un amplio abanico de prácticas laborales y en metamorfosis. En efecto, describe Platón,
el papel, decimos nosotros, recibe siempre todo sin adoptar en lo más mínimo ninguna forma semejante a nada de lo que entra en ella, dado que por naturaleza subyace a todo como una masa que, por ser combinada y conformada por lo que entra, parece diversa en diversas ocasiones. Hasta ahí Platón. Pensamos, reitero, con las manos y con el cuerpo, tal como nos mostró el paleontólogo André Leroi-Gourhan en El gesto y la palabra. Manos y cuerpos que se articulan con el cuerpo material sobre el que se plasma el pensamiento. Escribimos con lápices, tintas, teclados sobre una superficie, sobre una jora invisibilizada. Es con la corporalidad entonces que deberíamos intervenir la facilidad que nos ofrece la memoria cultural informatizada, que a pesar de su diversidad tiende fácilmente a la estandarización. Término Roman 12. El recurso a los tipos y a la página, operado en el orden de la ficción desde hace tiempo, aunque no de manera constante, debe tratar de suplementarse con un trabajo de diseño en que pase de los dedos a la mano en su conjunto, manipulando literalmente las materialidades con las que en el siglo XXI continuamos haciendo libros. Escribirlos es una parte de nuestra tarea, diseñarlos y configurarlos otra que por lo general delegamos, trabajando para que entre en lo literal cuanto tradicionalmente se negligencia, es como emerge la forma como ensayo. No pretendo, por cierto, hacer del ensayista un artista, ni menos un imitador de Manet, Sara o Haroldo de Campos, sino cuestionar la falsa distancia entre la escritura académica y la ensayística e incluso la ficcional, porque la injerencia manifiesta de la forma no le resta rigurosidad al pensamiento, lo potencia. Por ello se debe asumir la relevancia de las materias con las que trabajamos y configuramos un texto. Así se puede comenzar a explorar efectivamente la ley formal más íntima del ensayo, como decía Adorno. Su materia, ahora dice Antonio Valdecantos, no solo es aquello de lo que habla, sino también, dice él, aquello de lo que está hecho el texto, y que no solo precede la forma que el autor quiso darle, sino que también la fuerza y la coarta. Que no nos engañe la facilidad que nos ofrece Internet y la pantalla. La virtualidad se aloja sobre soportes bien concretos y concreta la operación de nuestras manos sobre el teclado, que pueden reconfigurar con paciencia y voluntad tipos, páginas, tamaños, colores. Pero, insisto, ahí no acaba la forma como ensayo, inicia su experimentación. En el momento en el que se consideran elementos ajenos a la virtualidad, emergen los tipos formales que de la articulación que la radicalizan, expanden y potencian. Porque no es la escritura la que compone la forma como ensayo, sino el montaje. 12 y último punto. Quisiera cerrar con una pequeña digresión sobre la ficción, porque la forma como ensayo debe ser suplementada por ella. Etimológicamente, ficción viene del latín fingo, fingis, fingi, fictum, y como el griego plasma, tiene que ver con plasmar, amasar, formar o configurar, como diría Covarrubias en el diccionario de 1611, con el entendimiento o con la mano. Con la mano. La ficción no es o no depende, como hemos pensado, solo de la imaginación, que es decir, como del intelecto. No. La ficción no se puede pensar alejado de las manos y sus dedos, y por tanto de la noción de trabajo. La ficción siempre es una material producción, que en inglés, dedo se pronuncia finger, nos da un indicio. Lo mismo el francés doigt, que es mucho más cercano a date, que es como en el indoeuropeo se dice ficción, del que derivan masa, figura, dama y paradiso. Paradiso, originalmente un jardín amurallado de arcilla, hecho con las manos. Bellas nociones en las que, nuevamente por tiempo, no puedo profundizar. Si escribimos con las manos es porque con ellas pensamos y creamos. Mientras la ficción de Daniel Defoe fue la de configurar un personaje, la de Robinson fue amasar una fortuna, labrando la isla. De ahí que el interés de ciertos economistas y juristas, interesados en formar a su antojo la llamada realidad, imaginando para ello leyes y teoremas soportados por metáforas que han sido amasadas teniendo como telón de fondo una historia entre real e imaginaria. Lamentablemente, este carácter creador, facedor, como diría Cervantes, con el que también cuenta la literatura, se ha olvidado o subestimado, en el mejor de los casos, resaltándose en su lugar la capacidad de entretención, que sin duda la tiene, pero es menor frente al poder configurador que porta. La crítica y la teoría literaria, por tanto, cuentan con las herramientas necesarias para mostrar que la ficción literaria es una forma de política que puede y debe enfrentar las ficciones del derecho y la economía, que han terminado moldeando el mundo que nos rodea y haciéndonos creer, de paso, que no podemos reconfigurarlo,
ni que vale la pena intentarlo. Si es más fácil imaginar el fin del mundo que algo mucho más modesto como el fin del capitalismo, al decir de Frederick Jameson, ello es porque la potencia de la ficción literaria ha estado bajo ataque, reduciéndosela en colegios y universidades a mero medio a través del cual enseñan las competencias básicas de lectoescritura requeridas por el modo de producción contemporáneo. Su cercamiento da cuenta del temor que se le tiene, de la fuerza de la que se desconfía. Estoy seguro que reconociendo este poder configurador, la literatura será desempolvada para comenzar a ser considerada como un medio indispensable para el desarrollo ya no solo de nuestra sociedad, sino de la humanidad misma. Cuando se nos pregunte para qué sirven la literatura y las humanidades, podemos ofrecer una respuesta al nivel de la que dan la ciencia aplicada o la medicina, para que la especie humana no desaparezca. La literatura puede enfrentarse a desastres nucleares tanto como a la crisis ecológica, al llamado antropoceno, no porque pueda acabar con estos desastres, sino porque puede producir la subjetividad que se requiere para que no nos aquejen o para que no desaparezcamos. Pero si no se la trabaja debidamente, también puede contribuir a la profundización de este modelo nefasto. De manera que con ella es que podemos trabajar para la supervivencia, si junto con su teoría y su crítica logramos que recuperen el lugar que debieran tener, más allá de su mera representación. Aventuraría entonces que el valor de la ficción es aún más relevante que el de la propia medicina, porque sin ella pronto ya no habrá ni cuerpos que cuidar. Si el mundo está fuera de quicio, la suerte ha querido que contemos con la literatura para recomponerlo. Pero para ello debemos montar textos que estén a su altura. Intentémoslo juntos, como diría Hamlet. Muchas gracias. Muchas gracias. Raúl, le paso la palabra a Esther Cohen. ¿Quieres que te presente? Bueno, yo al igual que Marianela, esto no es una respuesta al texto, no tuve acceso a él en forma completa. Más que nada es un comentario a toda la reflexión que ha hecho desde hace el año pasado. ¿Estuviste aquí el año pasado? Sí. Y del libro sobre la condición intelectual. Y voy a hablar un poco aterrizando el tema en mi propia experiencia. Tengo más de 40 años de enseñar en la universidad. Entré en el 68 a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras y quisiera resumir un poco la sensación que tengo frente a lo que es el mundo de la academia. Dice Marina Garcés, que ha trabajado mucho el tema que también trabajas tú, y también Remedios Zafra con su texto sobre el entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. Son muchas las personas que están ahora interesadas en trabajar en esto que está haciendo la destrucción del pensamiento en las universidades. Hay una frase de Marina Garcés que dice que el pensamiento en la universidad se asfixia. Yo puedo decir, yo personalmente me asfixio. He tenido la fortuna de tener una jubilación muy particular. Digo, estoy semijubilada, entonces puedo dedicarme un poco a lo que quiera, pero quiero hablar del desaliento y de la desesperación que en los últimos años he sentido en el mundo de la academia. Hubo un momento en que para mí la academia lo era todo, los alumnos, la investigación, porque había manera de trabajar, hacer una investigación de largo aliento. Ahora es imposible. Como dice también Raúl, es el fast paper, como el fast food, ¿no? Ahora hay que hacer los trabajos y uno está mucho más implicado en cómo citar, en cómo organizar la página justamente para citar de la manera en que nos ordenan estos grandes inquisidores del pensar, del pensamiento justo, y entonces finalmente el contenido, el pensar mismo pierde su sentido. Y esto lo he venido viendo, o sea, ha sido una degradación paulatina hasta que de pronto me di cuenta que
estaba yo también sumida en ese sistema, en un sistema del que no podía escapar. La salida era un poco la enseñanza, cuando me di cuenta que tampoco la enseñanza ya me hacía sentir lo suficientemente bien como para transmitir un entusiasmo por el saber, porque estaba yo marcada justamente por estas condiciones de la universidad neoliberal, ¿no? Y Marianela hablaba un poco, ¿no? Estamos implicados nosotros, o sea, no dejar que el problema sea a la universidad, las autoridades nos obligan, sino qué hacer justamente frente a esta, ¿cómo llamarla?, precarización del pensamiento dentro de las universidades. Yo sé que muchos me dirán que la universidad es el menos peor de los lugares donde trabajar y que finalmente aquí podemos tener contacto, dialogar. Esto es una muestra de que podemos dialogar con gente de otros países, de diferentes niveles, de diferentes disciplinas. Podemos participar y dialogar de alguna manera, pero esto no es suficiente. Necesitamos estar, no sé, como decíamos cuando entré en el 68, en pie de lucha. Y este pie de lucha tiene que venir de cada uno de nosotros, investigadores, profesores, estudiantes. Y los estudiantes también tienen esa responsabilidad de hacerlo. Y entonces hay una pregunta que se hace también Marina Garcés y dice, ¿es posible el pensamiento dentro de las universidades o es necesario salir de la universidad para pensar? ¿Sí? Me gustaría leer algo que Raúl escribe en su libro. Es una cita de un texto que no tengo, que no he conseguido. El autor es David Lodge, se llama La crisis del Museo Británico, es de 1965, y dice, y dijo por fin, ¿cómo sigue su investigación? Espero empezar pronto la redacción, respondí. Pero me temo que no podré presentarla en junio. Creo que tendré que pedir una prórroga hasta octubre. A todos nos sonará familiar el asunto. Qué lástima, Appleby. Una lástima. No me gustan esas tesis que no se acaban nunca. Sí, ya lo sé. Lo que me preocupa es el problema de encontrar trabajo. El próximo semestre necesitaré uno. ¿Un trabajo? ¿Un puesto en la universidad? ¿Es eso lo que quiere, Appleby? Sí, yo... Entonces, solo tengo un consejo para darle. Publique o muérase. Marina Garcés lo pone en inglés. Publish or perish. ¿No? Así es como funciona el mundo académico en nuestros días. El problema es que nada de lo que tengo está listo para publicar. ¿Qué hay del ensayo que me enseñó sobre Mary Marsh? ¿Cree usted realmente? Me da la impresión de que ahora Mary Marsh no interesa mucho. ¿Interesar? El interés no importa. Lo importante es publicarlo. ¿Quién se imagina que está interesado en el teatro del absurdo? ¿No? Y un poco es esto, ¿no? Es la preocupación de pronto con que va a llegar el fin de año y hay que informar. Hay que hacer un informe sobre lo que hacemos o lo que hemos hecho, pero sobre todo sobre lo que hemos publicado. Importa lo que publicas, no lo que publicas. Importa la revista en la que publicas y no importa que hayas publicado. Y hay algo que dice, Raúl habla mucho sobre las revistas, los índices, etcétera, pero dice que los libros no cuentan. Y yo me he enfrentado muchas veces con este problema, cuando me dicen, Esther, no tienes que publicar libros, tienes que publicar en revistas, en cierto tipo de indexadas, ¿no? Y entonces dice Raúl, los libros no cuentan, no hasta que un algoritmo más poderoso que el de Google académico lo considere, ¿sí? Y algo interesante, yo trabajo en la revista Acta Poética, dirijo la revista junto con Elsa Rodríguez Brondo, y Elsa es la que se compadece de mí y deja que toda la parte en donde las citas y cómo hay que citar, etcétera, se ocupe ella. Pobre. Pero
Pero es terrible darme cuenta que de pronto hay que aceptar ciertos artículos porque esos artículos siguen el modelo académico. No hay manera de hacer una revista libre, ¿no? Que pueda uno... ¿Por qué? Porque finalmente uno trabaja dentro de la academia y tiene que darle una oportunidad también a los profesores, a los estudiantes, ¿no? Y decía, por ejemplo, me sorprende lo que me dice, ¿no? Dice, producimos para grupos editoriales que publican libros que a priori no están pensados más que como negocio y o para los grupos que controlan las revistas en las que de manera voluntaria publicamos, como el Sevier, que en 2016 facturó más de 2.600 millones de euros. Es impresionante que nos hemos convertido solamente en estas máquinas de hacer papers, nos hemos convertido y hemos dejado de pensar. Y creo que claro, mi actitud ahora pesimista sobre el futuro de la universidad no creo que desaparezca, pero lo que plantea Raúl de cómo es una pieza clave del sistema neoliberal, la universidad es más que nunca real. Y creo que aquí, por lo que he hablado, comparto la opinión también con Aureliano, con Marianela, con Elsa, con Eugenio, que hemos hablado mucho de este asunto, que nos asfixia un poco esta forma de hacer y tratamos desde nuestro propio cuartel hacer algo por rescatar el pensamiento dentro de este mundo que nos obliga a pensar en términos de números y en términos de puntos, porque finalmente nuestro salario va en función de los puntos que logramos obtener. Y entonces, bueno, pero somos gente aislada, digamos, habrá muchos que desde sus cuarteles puedan hacer algo por rescatar el pensamiento de la universidad, pero mi apuesta sería esa, la resistencia sería resistir a este sistema. Ciertamente formamos parte de este sistema y tenemos que actuar, porque bueno, si no, no ganaríamos un centavo, nos correrían de la universidad, pero frente a esta situación real que se nos impone, habría que pensar también en esa posibilidad de crear, de pensar en otros términos, de inventar formas de enseñar, de inventar formas de responder, de inventar formas de escribir, inventar otras formas, ¿sí? Y bueno, no quiero detenerme más, me gustaría más que dedicáramos más tiempo a la investigación, a la discusión. Perdón. Hay que entregarla. Hay que entregar los trabajos. Tenemos el plazo fin de semana. Perdón, Elsa me pidió, Eugenio, Elsa me pidió la palabra. Sí, Bueno, me toca especialmente mis cavilaciones acerca de la universidad, de lo que plantea Raúl Rodríguez Freire. Ulises Carrión, que se nos volvió como el autor de culto en los últimos años en México, tenía una frase que quizá te puede interesar, porque él decía que los escritores escriben textos, no hacen libros. Y entonces él hacía esta distinción entre esta parte artesana, ¿no? de pensar la edición, pero además que tiene implicaciones pues mucho más profundas de las que suponemos, porque evidentemente la tipografía tiene un sentido, la disposición del texto tiene un sentido, y me quería compartir esto por si no conocías, que supongo que sí, al buen Ulises Carrión. Pero yo trabajo, en efecto, colaboro con Esther en Acta Poética junto con un equipo de jóvenes universitarios que son también los que hacen mucha parte de la talacha, que están haciendo su servicio social, ¿no? En la revista. Y en algún tiempo Acta Poética estuvo inscrita en el Sevier por unas políticas que tuvo la UNAM temporalmente, afortunadamente, porque en efecto es un negocio redondo. El Sevier contrata las revistas, nosotros tenemos firmado un acuerdo internacional de acceso abierto,
Y entonces el Sevier cobraba algunos y cobraba para que funcionara como repositorio de las revistas de la UNAM. De cualquier manera, los autores, los investigadores, no reciben ninguna remuneración por este negocio redondo de empresas como el Sevier. Una de las cosas que más me causa pesar es que en el ámbito universitario uno pensaría que, digamos, que la violencia hacia una resistencia legítima de distribución de conocimiento y del pensamiento crítico no debería de existir. Y siempre recuerdo muchísimo el caso de Aaron Swartz, que es un estudiante norteamericano de escasos 27 años que decide liberar, previo hackeo, ¿no?, al sistema de JSTOR, una cantidad de artículos, es detenido, arrestado, y en 2013 se suicida. Lo demandaron, sí, él además estaba cierto de que iba a pasar pues el resto de sus días en la cárcel, ¿no?, por la fortaleza de esa demanda. Entonces, me parece que sí, en efecto, lo que propones me parece muy interesante, es decir, la universidad tiene una lógica taylorista, una lógica fabril, y sin embargo, que es un juego que se tiene que jugar porque evidentemente son espacios que son ambiguos, ¿no? Es un espacio que te permite decir ciertas cosas, pero de cierta manera. Me parece que también plantearse el trabajo de las editoriales independientes y de otras cosas es muy importante. Los estudiantes entienden muy bien este trabajo y lo hacen además de una manera muy alegre. Justo Mariana Morales nos está ayudando con la parte de internet del Congreso. Ella, junto con su hermana y otra amiga, hicieron lo que se llaman fanzines. Y es una manera de hacer circular conocimiento de una manera que me parece muy festiva, económica, y que además pues entrena el pensamiento crítico de muchos estudiantes. Encuentro el fanzine, que por aquí siempre lo traigo, y se los enseñaré nada más. Quería comentarte esto. Si pasamos por orden quiero decir que me alegró mucho el modo de terminar de Raúl, esta expresión en la confianza de la potencia de la ficción, ¿no? Y me pareció extraña porque rara vez escuchamos hoy por hoy esto en contexto académico, ¿no? Yo hasta hace 4 o 5 años enseñé en la universidad americana, y mi experiencia fue el del progresivo abandono en departamentos de literatura de la literatura, una pérdida de confianza evidente en la relevancia de la ficción y de la literatura, y la búsqueda de relevancia en otras dimensiones, sea en otras formas, la televisión, el cine, etcétera, etcétera, sea en la teoría, sea en la dimensión política de la literatura o el arte. Digo, esto es un proceso que ha pasado durante mucho tiempo en la universidad americana, y que, entre otras cosas, ha separado al ámbito universitario como ámbito de la reflexión de la literatura del espacio de los escritores, de los creadores, ¿no? Entre escritores se habla de otras cosas, ¿no?, que entre académicos. Y no digo que el modo de los escritores de hablar de la escritura sea necesariamente, simplemente son dos juegos de lenguaje distintos, el juego académico y el juego de lenguaje de los escritores cuando hablan entre sí. Lo que me pregunto es, sin tener obviamente ninguna respuesta, son los motivos de este abandono progresivo de la literatura, y hasta qué punto ese abandono de la enseñanza de la lectura
como habilidad difícilmente formalizable y que depende de la transmisión, de una transmisión cuasi artesanal, vamos a decir, ¿no? Si ese abandono progresivo no ha sido secretamente cómplice de los demás fenómenos de administración, etcétera, etcétera, de los que hablaba Raúl. Orden y progreso, dice. Bueno, yo, bueno, primero que nada te quería dar las gracias porque muchas veces estoy como dicen aquí, frente a grupo y sí, horas frente a grupo. Y yo trato de decirles que lo que hacemos es importante y me miran con una infinita tristeza. Y bueno, creo que te agradezco mucho este entusiasmo genuino con el que nos expusiste. Bueno, no solo la cuestión de los papers, etcétera, sino realmente el goce de la forma, ¿no? Creo que es eso. Y quería decir dos cositas muy rápidas, nada más. Una es que a mí me cuesta mucho trabajo pensar en estas formas alternativas. O sea, creo que son urgentes, son imprescindibles, pero me cuesta mucho trabajo pensar. Siempre me limito a lo personal, ¿no? Por ejemplo, mientras leías, pensaba en un texto que leí hace tiempo, muy lindo, por cierto, que hablaba sobre la filosofía como, bueno, es la metáfora de la medicina en la filosofía, ¿no? Entonces, como hacer filosofía es una forma de medicina. Son una serie de artículos y uno de ellos hablaba sobre la escolástica. Y lo que decía es que hemos leído mal la escolástica. Pensamos que estas personas tenían discusiones bizantinas acerca de qué es el ser, ¿no? Y en realidad la escolástica es una práctica de lectura. Una práctica en la que entrenas el ojo, el cuerpo y la mano para la glosa, ¿no? Y en el fondo es un ejercicio de meditación, ¿no? Y a mí claro, y entonces decía, lo que estamos haciendo mal hoy es el ejercicio de la filosofía, porque lo único que hacemos es publicar, ¿no? Y no hemos reaprendido esa práctica corporal de la lectura. Entonces, claro, yo leo eso, me entusiasmo e incluso me entusiasma personalmente, ¿no? Cuando dedico horas y horas a preparar clase y a revisar y etcétera. Pero a la vez vivo, y por cierto, no tengo, así, no es una crítica en nada, pero yo soy correctora de estilo de revistas indexadas, ¿no? Y lo disfruto, tengo que decir que disfruto mucho mi trabajo de decir, no, lo puso mal, es así, pero es porque tiene un componente estético, ¿no? Decir, no, así ya se ve bien, así ya se ve muy bonito, ¿no? Afortunadamente, las revistas con las que trabajo me dan una gran libertad de trabajar con el autor y de rebotar y etcétera, ¿no? Pero es muy curioso cómo lo oigo, me entusiasma, tengo todos estos referentes, pero la verdad es que no se me ocurren formas colectivas de hacer esto. Entonces, no es que sea una pregunta como dime cómo se hace, ¿no? Sino no sé si has pensado esto o alguien más de quienes están aquí, ¿no? ¿Cómo hacemos esto entre varios, ¿no? Bueno, pues a mí me parece muy interesante o pues muy relevante para nuestro presente preguntarnos o pensar en cómo la universidad responde a modelos de producción semiocapitalistas en el discurso, en la forma que establece los textos académicos y más evidentemente en las estructuras jerárquicas que tiene. Y entonces, un poco extrapolando lo que estabas diciendo, Raúl, me puse a pensar en cómo estas formas o estos convencionalismos pues de la lógica de la productividad y todo esto se repiten en el espacio físico de la universidad y en cómo digamos este deseo por hacer más, hacer mejor y digamos serializar la producción de intelectuales afecta los espacios, los que habitamos
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, podemos recordar cómo cambió el campus, o bueno, cómo cambió el espacio después de una remodelación. Pusieron rejas entre los pasillos, pintaron todo de gris y quitaron, digamos, como toda la personalidad de los estudiantes, que se fue recuperando lentamente. Pero creo que es muy importante en esta misma discusión sobre cómo la lógica de la producción afecta el espacio de la página, las revistas y el pensamiento, también incluir la posibilidad de que el espacio físico y la forma en la que habitamos y nos relacionamos con la universidad pues se ve afectada por estas cuestiones. Bueno, pero no fuiste testigo de cuando quitaron el pasto al lado de la biblioteca, con unas piedras así, que eran... Fue un placer escucharte y fue muy interesante. Entonces, una observación que se inscribe en tu argumentación, yo creo, a partir de mi experiencia como historiador, ¿no? Durante el pasado, digamos, después de 2 siglos, pero en particular en el siglo XX, el pensamiento crítico tuvo que luchar en contra de las mentiras, en contra de una versión oficial de la historia, de las ideologías que eran impuestas por el poder. Yo trabajé en el pasado sobre totalitarismo. La historia del totalitarismo es esa, es que, bueno, hay una versión oficial de la historia y el papel del intelectual es luchar por la verdad. Ese problema es, esa concepción del intelectual y de su papel es totalmente obsoleta. El papel del intelectual después de la affaire Dreyfus hasta la lucha en contra del socialismo real y, bueno, la visión del poder como el poder orwelliano que te impone una visión del... Hoy, bueno, hay, digamos, residuos. Yo trabajé en Francia durante largo tiempo. Francia es uno de los residuos, porque si trabajas en las humanidades tienes que pasar por, bueno, lo que enseñas y lo que escribes está vinculado por el sistema de la agregación que te dice, este año se trabaja sobre esos temas. Bueno, eso es un residuo, pero bueno, ahora que trabajo en Estados Unidos, bueno, la libertad es total. Nunca me pusieron vínculos o decir, este tema no es pertinente. O, hay gente que trabaja en departamentos de literatura y que hace investigaciones que no tienen nada que ver con la literatura. La libertad es total, ¿no? Pero el poder actúa de otra manera. Es decir, no impone más ideas, valores y pensamientos, pero afecta profundamente la manera de producir el pensamiento y la manera de producir el conocimiento. Entonces, trabajar en la universidad hoy implica la interiorización de lo que Weber llamaba una Lebensführung, una conducta de vida que es un modelo antropológico
Y entonces ser un investigador significa interiorizar algunos valores que no son tanto valores, que son modos de funcionamiento del capitalismo neoliberal, es decir, individualismo, competición. Y para ser un investigador tengo que publicar fast papers, tengo que participar a tantas conferencias cada año, tengo que publicar tanto, tengo que hacer eso, eso y eso. Y todos lo hacemos. Si hay uno que me dice, no, yo soy indiferente a mi titularización, a mi aumento de sueldo, a mi carrera, a mi categoría. Es un mentidor, porque bueno, hay diferentes maneras, esa es mi única preocupación, mi carrera académica, o digamos, yo tengo otras preocupaciones, pero bueno, trabajo en la academia y no puedo ignorar los vínculos que hay en la academia. Bueno, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y lo explicaste, digamos, de una manera que me parece magistral. En mismo tiempo, bueno, otra vez, miramos las cosas en la larga duración, una mirada histórica. Bueno, hace un siglo el pensamiento crítico era elaborado más fuera de las universidades que dentro de las universidades. Y muchos de los autores clásicos que citamos hoy no fueron nunca. Bueno, y muchos otros. Hoy la universidad es un lugar de producción de pensamiento crítico. Es un poco la discusión que tuvo lugar, que tuvimos ayer. Bueno, Hollywood produce mercancías, es la industria cultural, produce también obras de arte. No solamente obras de arte, pocas obras de arte pero digamos, esa es la situación. Y el hecho de que la universidad no sea más, como en el pasado, un lugar muy elitista. Pensamos bueno, que fue la universidad alemana hace un siglo, ¿no? ¿Por qué todos esos pensadores críticos estaban fuera de la universidad? Porque eran lugares de un conformismo total y eran lugares de exclusión por razones de clase, de género, de raza, de religión, de todo, digamos. Eran lugares de formatage, como se puede decir, de homologación del pensamiento. La proletarización de la universidad, que describiste muy bien, cómo trabajamos en formas sometidos a esa doble forma del just in time, del toyotismo, la flexibilización por un lado, que significa precarización, y por otro lado formas de neotaylorismo, que producción serial, etc. Eso es verdad. Pero esa forma de proletarización de la investigación, que es vinculada al nacimiento de la Universidad de Massa, por ejemplo, el hecho de que, bueno, la UNAM tiene más estudiantes que hoy que toda Europa occidental hace un siglo. La Universidad de Massa significa que, bueno, que las contradicciones, las tensiones de la sociedad atraviesan la universidad. Y eso es la razón por la cual, bueno, esta conferencia me parece, muestra muy bien que la universidad sigue siendo un lugar de producción de pensamiento crítico. Bueno, podríamos decir proletarios privilegiados y hay estratos muy distintos, digamos, hay proletarios que viven en una condición, como decía es un principio que puede ser suscitar envidia por ahí, pero
digamos que eso también es un aspecto del problema. Varias cosas que voy a retomar de manera general. A propósito de lo que señala Enzo y algo que señalaba Elsa también. Y una de las cosas que a mí me viene interesando en los últimos años es resaltar la categoría de trabajador de nuestro trabajo. No académico, no solo intelectual, sino como trabajador. Por supuesto, somos trabajadores, yo de alguna manera privilegiado, y coloco privilegio entre comillas, y creo que es eso mismo lo que ha llevado al ataque a la universidad. Nuestro trabajo es anómalo, dentro de las formas del trabajo, el trabajo intelectual y lo que nosotros hacemos es completamente anómalo, a partir de mi propia experiencia. Yo voy 2 veces a la semana a la universidad, trabajo en mi casa, puedo viajar 30 días sin ningún problema, ¿sí? A congresos. Si necesito viajar más, solicito una carta y me permiten. Bueno, ese tipo de trabajos es intolerable para el modelo. En un momento se lo toleró, pero ahora se vuelve una cosa rara porque existe, dentro de la forma del trabajo, existe uno, como el nuestro, que podemos hacer muy bien las cosas porque además confío en que los colegas que tengo donde trabajo son muy buenos, en conjunto llegamos a trabajar 7 personas más o menos al mismo tiempo. Y bueno, uno puede hacer muy bien lo que hace y hacerlo de una manera que no sea la sometida a la digamos, el control taylorista. Podemos viajar, o sea, podemos, en otras palabras, disfrutar de lo que hacemos, asumir el trabajo como una forma de vida. Y en ese sentido, espinocianamente, yo disfruto o veo mi trabajo y es pura pasión alegre, ¿no? Y eso de repente se genera como una piedra del zapato para los modos de producción. Entonces, ¿cómo vamos a disciplinarlos a estos tipos, o a estas mujeres que hacen trabajo? O sea, imagínense, mi relación con la universidad viene muy estrechamente a partir de un tío. Yo pasaba verano en un laboratorio de biología celular y mis vacaciones eran mirando mitocondrias ¿no? Y yo veía que mi tío un día miércoles me decía, vamos al museo hoy día. Después el jueves temprano se iba porque íbamos al teatro. Entonces yo veía que su trabajo, siempre lo vi como trabajo, porque hay gente en mi familia a veces me preguntan, ¿y tú cuándo trabajas? ¿No? Porque no asumen que leer es un trabajo, ¿no? Tú cuando trabajas creen que uno no trabaja. Entonces cuando yo veía que mi tío tenía esa facilidad para salir conmigo, llevarme al museo, al médico, porque también me acompañaba, y sin embargo veía que él era muy bueno en lo que hacía. Lo invitaban. Hace poco, por ejemplo, es una cosa muy extraordinaria, él descubrió una forma de trabajo de control de enfermedades de los incas, que no existían en Occidente todavía, en el siglo XVI. ¿No? Y eso hace pensar en los incas de otra manera, o sea, tenían cuidado de la triquinosis, ¿no? Mientras en otro lado no se sabía que se contagiaba, los incas congelaban a los niños que tenían triquinosis para que no se reprodujera, ¿no? O sea, es una cosa alucinante que se hacía. Mi tío hace eso a la par que me lleva de viaje, de paseo, ¿no? Entonces ahí como que yo vi que este trabajo es una forma de vida y no todo trabajo es una forma de vida, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece interesante. No todo trabajo es una forma de vida y nosotros sí lo podemos hacer. Y además podemos hacerlo muy bien. Y podemos hacerlo, además, no en todos los casos, pero no con sueldos tan altos como los que hoy día en la universidad en Estados Unidos, que están siendo controladas por CEO, llegan con sueldos gerenciales, ¿no? Y los departamentos de administración están cobrando más importancia que los departamentos académicos, ¿no? Y llegan a cobrar sueldos millonarios, ¿no? Pero nosotros, o sea, por ejemplo, en mi universidad tengo incentivo a la publicación, bastante, $2.500 por publicación. Yo podría hacer 10 publicaciones al año, $25.000, y con eso me tengo las vacaciones, compro el auto, ¿no? O sea,
yo podría hacer eso, ¿no? Pero no lo hago. O sea, por ejemplo, la condición intelectual no tiene filiación académica. O sea, ese libro no me generó ningún punto en mi universidad, pero absolutamente ninguno. Incluso iba a salir anónimo en un momento, ¿no? Sin nombre, porque como está lleno de citas, o sea, yo no soy el autor del libro. Surgió con mucho diálogo, entre la visita acá también, con otra gente, ¿no? Entonces, dos cosas, ¿no? Hacemos un trabajo anómalo, pero es un trabajo. Y como trabajo, tenemos que operar como lucha sindical, por decirlo de otra manera, ¿no? Porque eso es lo que no hacemos. No operamos, a propósito de lo colectivo, ¿cómo enfrentamos el sistema de indexación? Nunca se nos ocurrió pensar. ¿Cómo nos organizamos para enfrentar? En primer lugar, el sistema de indexación es malo, como forma de considerar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque, con lo que tú decías, puede llegar un artículo malo, pero cumple con toda la formalidad. Cita bien, tiene la estructura correcta, cumplió con todos los pasos. ¿Y cómo lo deja fuera? Porque después va a ser ideológico, ¿no? Es que no me gusta la perspectiva de él, ¿no? No puede. Entonces, la evaluación por pares no es una forma correcta. Lo que vino a hacer la indexación y la evaluación, digamos, por referato, es reemplazar a la política editorial, ¿no? Cuando uno leía la revista Punto de Vista en Argentina, Casa de la América en Cuba, uno sabía lo que se iba a encontrar en esa revista. Revista Crítica Cultural en Chile, ¿no? Hoy día, por eso decía, todas las revistas se parecen, no solo todas se parecen, sino las plataformas son todas iguales. Bajar un artículo es igual en todas las revistas. Entonces, una cuestión importante a propósito de lo que tú señalabas es volver a darle relevancia a un comité editorial, ¿no? Que es riguroso, que es serio y que sabe qué publica. Hay una revista que a mí me gusta mucho que se llama Nombres, que es la revista de filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. En esa revista uno sabe lo que va a leer ahí, ¿no? O sea, esa singularidad que tiene una revista ya muy pocas la tienen, ¿no? O sea, y creo que todavía puede tenerla. A propósito de la escolástica, también me interesa mucho el momento en que surgen las universidades. Esa frase que creo que es de Benjamin, ya ni me acuerdo, ¿no? El pasado está lleno de novedad. Y a mí eso me gusta porque no tenemos que reinventar y encontrar cosas nuevas para la universidad. En ese modelo escolástico, que es muy interesante porque la escolástica viene a reemplazar a la monástica, que sí era la tradición, ¿no? Y por eso, bueno, de Humberto Eco, el cierre del Nombre de la Rosa, ¿no? Porque alegoriza el fin de la monástica y el inicio de la escolástica, que es el saber que empieza a circular por fuera. Pero ahí, además, el profesor, que tenía que tener una cierta disposición, tenía que preparar, en cierto momento del año académico, un debate, ¿no? Y eso era clave porque, o sea, para el trabajo intelectual implicaba el debate por horas. Era toda una tarde donde hubiese posibilidad de reunirse. En una iglesia se arrendaba un cuarto, porque como no existía la universidad, en la calle. Hay una universidad en París que surge en el puente, en un puente, donde un tipo se junta con chicos a trabajar. Pero a mí lo que me interesa en ese momento es la forma en que enseñan, la forma en que discuten y la forma laboral que se dan. Hay tres condiciones claves para el surgimiento de la universidad en el siglo XII. Autonomía, derecho a entregar títulos, que es algo que le roban a la iglesia, y derecho a huelga. A huelga, ¿no? Son las tres condiciones básicas que tiene que tener una universitas. Y ese derecho a huelga, por supuesto, lo toman de los gremios artesanales, ¿no? De los cuales no se ven diferencias. O sea, un profesor es un trabajador y se ve a sí mismo como trabajador. Se llama filósofo y eso es interesante porque recuperan una palabra pagana, ¿no? El famoso libro de Jacques Le Goff comete una anacronía en un sentido negativo tremenda cuando escribe su libro Los intelectuales en la Edad Media. Porque no hay intelectuales en la Edad Media, son filósofos, adrede, porque eso va a molestar a la iglesia. ¿Quiénes son filósofos? Aristóteles, Platón. Paganos completamente, ¿no? Y en ese sentido asumen ese trabajo de una manera muy política, muy confrontacional, tanto que hay una famosa huelga de París con muertos, ¿no? Los profesores ponían el cuerpo frente a los policías. ¿Por qué? Porque la universidad, para existir, lograron el apoyo del Vaticano, de algunos papas, pero como estaban vinculadas, o sea, ancladas en ciudades, tenían que pelear con los que hoy día llamamos alcaldes, ¿no? Y ahí había una disputa con la iglesia local, y esas disputas eran violentas. Hay varias cosas muy lindas en la historia de las universidades. Por ejemplo,
Por ejemplo, usamos palabras magíster, cátedra, doctor, asignatura, todas esas son cosas que vienen de ese momento. No sé si se hace en México, en Chile, cuando alguien entra a la universidad, se le llama mechoneo, que es un ritual. Se lo ensucia. Bueno, ese ritual se hacía en el siglo XII. Y eso es genial. ¿Por qué? Porque los estudiantes que llegaban, sobre todo a estudiar letras, eran del campo. No eran la gente de Bolonia, que en ciudad estudia Derecho. La gente que no viene de la ciudad, que es decir, con los términos de hoy día, que es popular, va a estudiar letras, ¿no? Y eso es genial porque esa gente, ese ritual simboliza el paso del campo a la universidad. Y por lo tanto, pensar que la universidad siempre fue el espacio de lo elitario o lo elitista es un error, ¿no? Kant fue un profesor precario, por ejemplo. Kant logró su contratación bien mayor. Y Kant comienza el conflicto de la facultad señalando la universidad se entiende fabrilmente, ¿no? Fabrice Makernes, ¿no? Porque Kant también reconoce lo laboral de nuestro trabajo. Entonces, el affaire Dreyfus y la exaltación de lo intelectual como que hace que uno, o que la figura del intelectual sea algo distinto al trabajador. Por eso me interesa en la cuestión del cuerpo, en la materialidad, en la posición, ¿no? Hace poco descubrí el método Palmer de escritura, que es terrible porque le dicen cómo poner la página, el cuerpo, la mano, la letra. Pero ese método, que es nefasto, evidencia el lugar del cuerpo en el aprendizaje de la lectura, ¿no? Uno lo tiene que ver a contrapelo porque tiene que haber sido horrible someterse a eso, ¿no? Bueno, y por último, la cuestión del abandono de la literatura que mencionaba Reinaldo. Yo tengo la impresión, o sea, es solo una hipótesis, un juego así imaginativo nada más. Gran parte de los estudiantes contemporáneos están sometidos a enfermedades psicológicas gravísimas. Bulimia, anorexia, depresión. Es una hipótesis más. Tengo la impresión que si leyeran bien literatura, es decir, una buena formación literaria, no tendrían esos problemas. Una de las cosas que me sorprendió cuando leí, por ejemplo, Los monederos falsos de André Gide, el personaje central, o uno de los personajes de esa novela, tiene 15 años, recién cumplidos. Se va de la casa, decide vivir solo. 15 años. Cuando yo leí la novela me pregunté, ¿qué hacía yo a los 15 años? ¿Qué hace mi primo, chico, que cuando tenía 15 años? Ninguno, ni él ni yo, teníamos la fuerza para decidir vivir solos a esa edad. No solo vivir solo a esa edad, sino además ser escritor, ¿no? 15 años. Cuando uno lee Jane Eyre o las novelas del 19, ¿qué edad tienen esos personajes? Hombres y mujeres. Es impresionante la madurez que tienen.